¿Para qué voy a saludar a un entrenador muy conocido, prestigioso de la ciudad de Mar del Plata, que también fue futbolista? Estamos hablando de Carlos Acuña, que se encuentra en este momento en la ciudad de Mar del Plata después de haber tenido un paso por Ecuador y viviendo lo que todos vivimos, ¿no? Estos tiempos de pandemia en las cuales son muy particulares. Vamos a saludarlo a Carlos, un amigo de acá de La Casette y un amigo personal. ¿Cómo andás, Carlos? Bienvenido a La Casette, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Gracias por llamar, la verdad es un gusto hablar con ustedes. No, el gusto es mío, Carlos, siempre hemos tenido la palabra y la posibilidad, de tenerte acá en el programa. Nos encanta seguir de cerca en su momento lo que era la Liga Marplatense, con el paso de cadetes, por cadetes, mejor dicho. Y bueno, vamos a arrancar hablando de esta particularidad, ¿no? Porque te encuentras ya en la ciudad de Mar del Plata. Quiero hablar de lo que pasó previo a llegar a la ciudad. Y también cómo lo estás viviendo esta cuarentena acá, justamente en un hotel, que me cuentes un poco. Pero arranquemos por cómo fue todo, cómo estás vos hoy, cómo te encontrás vos hoy, Carlos. Les cuento, salí de Mar del Plata el 23 de enero en un proyecto deportivo que realmente colmaba mis expectativas para poder desarrollarme dentro del fútbol ecuatoriano. Era mi primera experiencia en ese fútbol, sí. Si bien ya había trabajado en Perú, y un club recién ascendido a la Serie A me convocó para poder trabajar en la reserva, que es la categoría que sigue a la primera división, formarla desde cero, porque es la primera vez que en primera se juega con esa categoría, así que era un proyecto muy interesante para mí. Y bueno, llegué, realmente nos pusimos a trabajar, el proyecto estaba en pleno desarrollo y nos agarró la pandemia del coronavirus, y luego de estar 2 meses en aislamiento, con la cuarentena, sí. La Federación Ecuatoriana decidió que solamente podía llegar a volver el fútbol en Ecuador, la primera división, y ninguna otra categoría. Por lo tanto, a partir de ese momento empecé a tratar de regresar. Era un tema complicado porque no había vuelos. Mi vuelo estaba programado para el 10 de diciembre, el regreso. Empecé a hablar con la compañía, no había manera. Hablé con la embajada, con el consulado, y después de entablar un montón de relaciones y demás, diálogo, ellos se preocuparon por el caso. Hubo un vuelo humanitario de la compañía aérea para gente que teníamos pasaje. Algunos estaban vencidos, otros había que reprogramarlos, y bueno, no fue tarea para nada fácil, pero el 7 de mayo se produjo ese vuelo, y 24 horas antes me confirmaron que estaba adentro, así que pude regresar, tuve esa posibilidad. Llegué a Ezeiza el jueves pasado. Estuve 2 días en la ciudad de Buenos Aires en un hotel, porque todos los que veníamos, obviamente veníamos de Guayaquil, una ciudad que ha tenido y tiene muchísimos casos, y 48 horas después, el día sábado, llegamos a la ciudad de Mar del Plata en un bus. Todos los pasajeros de diferentes lugares del país que venían para esta zona, el bus que después continuaba hasta Bahía Blanca, hasta Bariloche llegaba, y desde el sábado que estoy en un hotel acá en la ciudad de Mar del Plata, y al mismo tiempo me hicieron ayer el hisopado, y estoy esperando el resultado para poder continuar la cuarentena de 14 días en mi domicilio, si es que da negativo. Y ahora, Carlos, estamos hablando con Carlos Acuña, entrenador marplatense que volvió a la ciudad de Mar del Plata desde Ecuador. Y Carlos, bien contabas esto, ¿vos te agarras con toda tu familia o te agarras solo en Ecuador? Porque bien contabas, era toda una travesía.
No, yo viajé solo. Ajá. Mi familia está acá en Mar del Plata. La pude ver el sábado cuando llegué acá al hotel a la distancia, porque estaba todo vallado, con las medidas de prevención que son correctas, y me parece excelente que se tomen de esa manera. Y nada más. O sea, desde que yo me fui, desde enero, que hablo con ellos vía videollamada y demás, pero no tuve ningún contacto. Y si bueno, como te dije recién, si el hisopado da negativo, continuaré los 7 días que quedarían de aislamiento en mi domicilio, y de lo contrario tendré que continuar en aislamiento como hasta ahora. Carlos, preguntarte cómo viviste justamente todo lo que estuvo sucediendo allí en Ecuador. ¿Cómo se vivió? Porque una cosa es verlo por las noticias y otra cosa es alguien que lo viva en carne propia estando allí. Bueno, les cuento. Yo estuve en una ciudad que se llama Machala, que es el sur de Ecuador, a 40 minutos de la frontera con Perú, a unos 3 horas y media de Guayaquil, donde fue el epicentro, donde se dieron la mayoría de los casos. Hay que tener en cuenta que Guayaquil es una ciudad grande, donde el gran porcentaje de la población, te diría más del 80%, vive del día a día, o sea, tiene que salir a la calle a ganarse la comida diaria y poder llevarla a su familia. Muchas de estas personas viven en hogares donde hay muchísima gente dentro, entonces poder tener las normas de distanciamiento social se hace realmente complicado. Y por otro lado hay que tener en cuenta también que el sistema sanitario no estaba preparado para una situación de esta naturaleza y lo sobrepasó, y ese colapso a nivel de los hospitales y demás trajo las imágenes que vimos todos en todos lados. Yo también la vi de esa manera, no las viví porque, como te dije, estaba lejos de ese lugar, pero sí, tanto la llegada mía en enero como la vuelta ahora fueron desde el aeropuerto de Guayaquil. Y lo que tiene que ver con insumos, ¿no? Con provisiones, con todo lo que era alcohol en gel y demás, las cosas de higiene. ¿Había escasez de eso o se podía conseguir? El tema, no sé si escuché bien, el tema alimentos y comida, yo en ese sentido estaba bien, porque vivía dentro del complejo deportivo, en una casa de concentración. Al principio, cuando estábamos entrenando, había algunos jugadores que eran de diferentes lugares del país y otros entrenadores. Cuando se dio todo este tema de que se suspendía y cada uno a su casa, fui el único que me quedé, así que estaba en un predio de 8 hectáreas, rodeado de plantaciones de banano, que es el principal cultivo ahí de la zona, y en ese sentido estaba muy lejos de la gente. Por ese medio también, desde el punto de vista sanitario, para mí era beneficioso, y desde la alimentación todos los días recibía una vianda con comida, o sea que yo en ese sentido estaba bien. Pero sí, la gente que son los trabajadores, que viven del día a día, necesitaban salir a trabajar para poder llevar el pan a su casa. En Ecuador lo que se hizo desde el primer momento, te estoy hablando del 16 de marzo, fue poner un toque de queda que se fue profundizando. El toque de queda al principio era desde las de mediodía, y después pasó a ser, creo que hasta la actualidad, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, después hasta las 2 de la tarde no puede salir nadie. A partir de ese momento todos adentro,
para evitar la circulación. Pero ese tema es realmente complejo. Y Carlos, yo sé que vos sos una persona que le interesa la política, que estás informado, que sos una persona muy social. ¿Cómo ves que fue tomado, cómo crees vos que fue tomado el tema del coronavirus? ¿Cómo crees que se afrontó por el lado del gobierno de Alberto Fernández? En comparación un poco con esto, ¿no? En contraste y analizando lo que vos vivenciaste en Ecuador. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo se manejó la pandemia? Mirá, a mí me tocó conocer desde adentro ahora el tema en Ecuador y en el 2017 cuando me tocó ir a Perú, ver la realidad, no contada desde afuera, sino vivenciada, ¿no? Sí. En este momento me parece que acá en Argentina se están haciendo y se hicieron en su momento las cosas muy bien, tomar las decisiones de hacer la cuarentena de manera preventiva y obligatoria, con los cuidados que corresponden. Me parece que los números están reflejando eso. Yo sé que es muy complicado sostenerlo, porque todos necesitamos los ingresos para poder seguir adelante desde el punto de vista económico, pero me parece que estamos todos tomando conciencia que es fundamental tener en cuenta que de lo que se conoce hoy del coronavirus, el antídoto o la vacuna es quedarse adentro, y me parece que es lo que el mundo está reflejando, ¿no? Estamos aprendiendo de lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, y ahora tenemos a nuestros vecinos más significativos, ¿no? Como Brasil, que está teniendo muchísimos casos y muchísimas muertes, y Chile lo mismo, que han tomado quizás otro tipo de decisiones, y en algún caso están regresando a lo, o sea, están volviendo hacia atrás con las medidas. Sí, Me parece que el gobierno de Alberto Fernández en ese sentido ha tenido muy buenas decisiones, y ahora pasa también por la responsabilidad social que depende de cada uno de nosotros. Y ahora, yo lo viví sí, en Ecuador. Quizás la cantidad de casos que han tenido se debe a diferentes factores, recién los traté de explicar de alguna manera. sí. La responsabilidad social ahí tiene que ver, la gente no acataba las decisiones, y por otro lado también la precariedad del sistema sanitario, que se vio colapsado con la cantidad de casos. Sí, yo creo que trazando un paralelismo con si uno quiere tomar el caso Argentina comparándolo con Brasil y Chile, yo creo que Ecuador es un poco una pintura de los dos, porque al tener tan pobre infraestructura en cuanto al sistema sanitario y también tanta precariedad, y esto que hablamos de los índices de pobreza, yo creo que Ecuador es un poco la pintura de Latinoamérica en general, ¿no? Si uno quisiera describir lo que es Latinoamérica en comparación por ahí con Europa, en tema del control del coronavirus. Y te iba a preguntar, Carlos, saliendo un poco y volviendo al tema del deporte, ¿cómo es tu relación, cómo ha quedado tu relación con la dirigencia allá en Ecuador, con el club? Uno entiende que todo esto va a pasar en algún momento, que se va a encontrar la vacuna. ¿Te ves volviendo? ¿Cómo ha quedado todo eso? Mira, la verdad que a mí la gente me ha tratado muy bien. Yo he encontrado una comunidad en el club con muchos valores humanos. Me han recibido de la mejor manera, y estábamos trabajando dentro de un proyecto institucional muy significativo. Yo me encontré con un club con unas instalaciones y una estructura realmente excelente para lo que tenía, para lo que eran mis expectativas. Encontré a una dirigencia, por llamarlo de alguna manera, porque allá son
son dueños, los clubes son como sociedades anónimas. Y la gente del club tenía claro que para poder sostenerse en la Serie A, porque ellos obtuvieron el ascenso el año pasado, necesitaban sentar bases sólidas referente a las categorías formativas. Allá como te dije recién, la categoría reserva era una categoría que debutaba porque solamente se juega en Serie A, y luego tienen las nacionales que juegan en la sub-18, la sub-16, la 14 y la 12, y nosotros habíamos presentado un proyecto a largo plazo y estábamos tratando de desarrollarlo. Lamentablemente a los 3 meses de haber llegado se dio esta situación, pero las puertas quedaron abiertas y quizás cuando esto se normalice tengamos algún llamado para poder retornar. Ojalá así sea. Vos sabés que, hablando también del tema económico, hoy leí una declaración de Troglio, no sé si la pudiste ver, que decía que la verdad él está trabajando, creo que en el fútbol de Ecuador, o no sé si de Perú, no recuerdo ahora, pero él decía que no sé si volvería al fútbol argentino, porque la verdad, acá estoy muy bien económicamente, me pagan muy bien, la verdad que me siento cómodo, es un lindo lugar como para ir aprendiendo, pero ¿cómo sentís esa disparidad desde lo económico? La verdad que se siente la diferencia, es un proyecto distinto que estés allá salvando las distancias con Troglio, ¿no? Y tal vez su proyecto en este país. ¿Cómo la ves vos? En Paraguay estaba, perdón. Obviamente que para tomar una decisión de esta naturaleza, más allá de que te seduzca el proyecto deportivo, tiene que estar acompañado desde lo económico. Dejar a tu familia, estar lejos, no es fácil. Si bien yo ya tengo experiencia de haber salido en varias oportunidades, sí, ya sea acá dentro del país, cuando me tocó ir a trabajar a Central Norte de Salta, a Buenos Aires varias veces, a La Plata Estudiantes, fuera del país, como te dije recién, a Perú. Obviamente que lo económico también pesa. Yo los últimos 2 años, en el 2018 y el 2019, tuve la posibilidad de trabajar en Mar del Plata. Fui el técnico de cadete de San Martín en la Liga Marplatense de Fútbol en Primera División, y me fui ahora a Ecuador a un proyecto deportivo para trabajar en reserva, y la relación de ingresos era 10-1. Mira. Entonces en ese sentido también es importante, pero fundamentalmente lo que me hizo ir fue el proyecto porque entendí que ese proyecto serio tenía posibilidad de continuidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Realmente este tema del coronavirus lo paró todo, y creo que el fútbol, fundamentalmente, que es lo que nosotros, o por lo menos donde yo me desempeño hace ya muchísimos años, siendo jugador primero y luego entrenador, va a ser una de las últimas cosas que vuelva. Me parece que sí. La primera división quizás acá tendrá algún protocolo, demás, se está hablando de la vuelta en septiembre, octubre, pero el fútbol de divisiones menores va a estar complejo. Me parece que si las clases o el colegio no arrancan primero, ese tipo de actividades van a estar siendo primero muy observadas, supervisadas, y para que le den el ok va a estar un poco complicado. O sea que creo que vamos a tener un próximo semestre viendo cómo se desencadena la situación, y si esto se normaliza, ojalá que pueda tener la posibilidad de retomar ese proyecto, pero todo esto depende de
la situación sanitaria. Sí, sin lugar a dudas, Carlos, la verdad que te agradezco mucho la comunicación, tengo un gran respeto y un gran cariño. Recién mencionabas un poco Cadetes y ese proyecto lindo que tenías, y también te quiero agradecer desde este humilde lugar aquella oportunidad, porque para mí eran un poco mis inicios en el periodismo. Dicho, o sea, de paso también sigo estando en mis inicios y aprendiendo, pero me contaste todo el proyecto y todo, la verdad que era muy lindo, y no me cabe duda que fue este proyecto en Ecuador, y que si Dios quiere todo sale bien y pueda seguir, va a ser muy bueno, porque pude conocer a Carlos Acuña trabajar en Cadetes, así que la verdad que te agradezco mucho la comunicación, Carlos. No, Lucas, realmente fue un gusto conocerte, un placer poder hablar con vos y con toda la gente que está ahí formando parte de este proyecto. Están trabajando juntos, realmente los felicito, los estimulo para que continúen. Nosotros dentro de Cadetes teníamos un proyecto de formación y de promoción de juveniles en primera división, y en definitiva fue lo mismo que me convocó en Ecuador. Esto creo que alguna vez lo charlamos, y yo creo que dije que uno a veces está trabajando y cree que no es observado, o nadie lo ve, o nadie lo mira, o trabaja en silencio, aunque sea una liga amateur la nuestra. Sin embargo, aparecen este tipo de oportunidades, y en este club en Orense, en Ecuador, creo que se abría el mismo camino. Así que es importante que tener el objetivo claro y la convicción para poder desarrollar el proyecto, y al mismo tiempo creer en lo que uno realiza. Así que es un gusto poder hablar con vos, y bueno, ya cuando esto pase y se normalice la situación, podemos seguir charlando, mirándonos a la cara y poder darnos un abrazo. Así que muchísimas gracias, Lucas, a vos y a todos tus compañeros. Muchas gracias a vos, Carlos. Y por último, ¿mañana te dan los resultados o hoy? Para saber si ya podés irte a tu casa tranquilo con la familia. Ayer me hicieron el hisopado, me dijeron que en 24 o 48 horas tenía los resultados, así que si no es hoy a la tarde, seguramente será mañana. Y si el resultado es negativo, tendré que continuar la cuarentena de 7 días más en mi casa, y si es positivo, tendré que continuar aislado de la misma manera. Está muy bien, vas a ver que va a ser negativo, sin lugar a dudas. Te mando un abrazo grande, Carlos, cuídate. Dale, muchísimas gracias a todos, un saludo grande a la audiencia. Ahí estaba la palabra de Carlos Acuña, ex entrenador de Orense, ex entrenador de Cadetes de San Martín, y la verdad hablando un poco, ¿no?, de lo que está pasando con el tema de la pandemia.